Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, el generoso, el fiel, el que guarda verdad para siempre, te bendiga y su rostro resplandezca sobre tu vida para iluminar sus caminos en tu existencia. Ese es el deseo de Dios y también la oración nuestra a tu favor. Te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración y te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice aquí, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué dice? Toda esa escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Nosotros los cristianos creemos eso, que toda escritura es inspirada por Dios. Amén. Cuando estudiamos acerca de el gran mandamiento, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y dijimos y repetimos, estudiamos lo que Jesús enseñó, que toda la ley y los profetas pende o se resume o ese mensaje representa la sustancia misma de toda la escritura, lo que sostiene, lo que fundamenta la escritura, todo lo que Dios reveló en las sagradas escrituras. En esa ocasión, Dios nos reveló algo, y es que el Dios del cielo, cuando fue a crear todas las cosas, toda la creación, Él la hizo en relación con sí mismo. Dijimos que Él se tomó a sí mismo para hacer todas las cosas, porque Dios sabe quién es Él. Él sabe lo que Él es. Él sabe que Él es el gran yo soy, que Él es el eterno. Él sabe que Él es perfecto. Y como Él es el todo en todas las cosas, Él se tomó a sí mismo e hizo todas las cosas. Estudiamos que Él, por ejemplo, dice la Biblia que usó su aliento para crear al hombre y sopló Dios soplo de vida en el hombre. También usó su palabra, dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y los cielos de los cielos, con el aliento de su boca. Él puso su sabiduría, su poder, su inteligencia, su ciencia, su aliento, en fin, se tomó a sí mismo para hacer todas las cosas. Estudiamos que lo mismo cuando Dios entró a este mundo, no solamente el hombre fue creado a la imagen de Dios, Él le dio al hombre su imagen, le dio su aliento, sino que
estudiamos cómo en el matrimonio el Señor plasmó en el matrimonio, en el hogar, el mismo diseño a través del cual hizo todas las cosas. Por ejemplo, Él durmió al hombre y del costado del hombre sustrajo a la mujer. Fue lo mismo que Él hizo. Tomó su aliento y sopló sobre el hombre. Tomó una parte de Él, su aliento, y creó al hombre. Lo mismo hizo para crear la mujer. Tomó una parte del hombre para crear la mujer. El mismo diseño en el hogar. Adán entendió y Adán dijo: esta es carne de mi carne y es hueso de mis huesos. Por eso se llamará como yo me llamo. Yo soy varón, ella es varona, porque procede de mí. Adán entendió lo que Dios quería enseñar. Después estudiamos por toda la Biblia, maravillosamente, que todo está relacionado con Dios. Cristo es uno con Dios, el Padre y yo una sola cosa somos. Cristo vino a la tierra y a través de Él vino la salvación. La salvación también, estudiamos la salvación, la justificación, estudiamos la iglesia como su cuerpo, es el mismo modelo, el mismo diseño. La iglesia es su cuerpo, Dios, Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, el Espíritu Santo sopló vida sobre la iglesia y la iglesia existe y tiene vida por el Espíritu Santo. El mismo nuevo nacimiento. Dios le dio al hombre su imagen cuando lo hizo de nuevo. Así que vemos ahí el diseño. Ahora vamos a estudiar algo muy, muy interesante también de cómo Dios usa el mismo diseño para darnos a nosotros las escrituras. Quiero que veamos algo acá. Veamos el modelo de Dios. Por ejemplo, ya leímos en el Génesis capítulo 2, versículo 7. Y dice: creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y dice la Biblia que Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida. Sopló Dios sobre el hombre. Y el hombre llegó a ser un alma viviente. Sopló su aliento de vida. Vamos a leerlo, aunque todos conocemos ese pasaje, pero para que vean algo, a mí me ministra mucho los diseños de Dios. Vamos a ver algo acá. Génesis 2:7. ¿Lo tienen? Comenzando la Biblia, Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Llegó a ser un ser viviente, un ser con vida, porque recibió la vida de Dios. Y la vida de Dios está representada por un soplo. Dios sopló, y el soplo de Dios se convirtió en vida para el hombre. Y el hombre llegó a ser un alma viviente. Ese mismo pasaje lo usamos para ilustrar el primer diseño de la creación. Ahora, miremos también otro pasaje. Vamos a leer algunos textos para que podamos entender lo que queremos decir. Pase conmigo al Salmo 33. Salmo 33. ¿Lo tienen? 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Otra vez aquí, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y dice que Dios, para crear el universo, igual que para crear al hombre, usó ¿qué cosa? Un soplo suyo.
usó vida de él, sustrajo vida de su aliento y usó su palabra para crear todas las cosas, para que hubiera vida en la creación de Dios. Amén. Otro versículo, lean conmigo el libro de Job, que es el libro anterior. Job capítulo 32. Vamos a leer unos cuantos versículos para poder sustraer la enseñanza. Job capítulo 32, versículo 8. ¿Lo tienen? Afirma y dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Aquí relaciona el espíritu con el soplo. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. Fíjense que en el Salmo 33 habla que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y relaciona la palabra con el aliento de su boca, porque repite: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos de los cielos con el aliento de su boca. No son dos elementos, es un solo elemento, ya lo van a ver. Aquí junta dos elementos que, aunque aparentemente son dos cosas distintas, es una misma cosa. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. Vayan grabando. No voy a aplicar ahora, sino cuando tengamos pues todo el argumento, si se puede decir así. Muy bien. Venga conmigo para que podamos entender también al Salmo, ya que estamos cerca ahí. Salmo 18. ¿Lo tienen? Salmo 18, versículo 15. Está hablando aquí del poder de Dios en los elementos de la naturaleza, cómo Dios tiene dominio sobre todas las cosas. Por ejemplo, el versículo 8 dice: humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, y por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y lo dispersó. Lanzó relámpagos y lo destruyó. Entonces dice: entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. ¿Y qué dice? A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Todo se altera cuando Dios desciende. Miren todas las figuras: cabalgó sobre los querubines, hizo tronar, hubo relámpagos, hubo truenos. Todos los elementos de la naturaleza, cuando Dios desciende, se descubren los abismos, se desnudan los abismos. Es como si fuera una reprensión. Dice: por tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Es como si Dios estornudara y se altera toda la creación. Dale un aplauso al Señor. Amén, amén. Amén. Otra misma figura podemos verla en el Salmo 15, Éxodo capítulo 15.
El segundo libro de la Biblia, capítulo 15. Miren el versículo 8, 15, 8. Éxodo 15, 8. Pero para esto fue cuando Dios abrió el mar rojo. Miren ustedes, comencemos con el 4 para que el 3. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Escuchen ahora, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, lo destruirá mi mano. Dice, escuchen ahora, soplaste con tu viento y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Noten ustedes que en el Salmo 18 es todo lo contrario. Él sopla y se descubren los abismos. Delante de su reprensión, sopla, se altera todo y se descubren los abismos. Aquí, miren lo que pasa, el versículo 8 y el 10. Miren lo que dice: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un abismo. Dice, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. Y dice el 10, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Una vez más, Dios usa su aliento. Fíjense, el aliento lo relaciona con toda obra poderosa de Dios en la naturaleza, peleando en este caso con el faraón a favor de su pueblo. Miren cómo dice: al soplo de su aliento se amontonan las aguas. Por su soplo, dice, quedaron al descubierto los cimientos del mundo, por el soplo de su boca. Amén. Otro pasaje, Ezequiel capítulo 37. Esta es la experiencia que vivió Ezequiel cuando Dios lo mandó a profetizar sobre los huesos secos. ¿Recuerdan ustedes? Versículo 3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Y qué cosa? Y viviréis. ¿Qué haré entrar? Espíritu en vosotros y viviréis. Dice el 6.
Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Fíjense que viene la vida cuando viene el espíritu. Recibiréis espíritu y ¿qué cosa? ¿Y qué cosa? Y viviréis. Y dice el 7, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió a la piel, dice, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos o sobre estos muertos y vivirán. Así ha dicho Jehová el Señor. Última parte del 9. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Y qué cosa? Vivirán. Otra vez, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Fíjense la relación aquí. Cuando sopló, hubo espíritu y hubo vida en ellos. ¿Cuándo qué? Cuando sopló. Aquí usa Dios otra vez el soplo para traer vida a todos esos cadáveres, y se forma ahí un gran ejército. Cuando se juntaron los huesos, se juntaron y entonces recibieron carne, tendones, toda la piel, toda parte del cuerpo. No había vida. Pero cuando sopló, cuando Dios profetiza, di al espíritu que venga y sople, y dio el mandamiento para que venga el espíritu y sopló, entonces entró la vida a todos los cadáveres y vivieron, dice la palabra de Dios. Muy bien. Ahora pasemos al Nuevo Testamento. Capítulo 3 de Juan. Juan capítulo 3. Puedo decir estos versos de memoria, resumir, pero me parece bien que leamos para cuando venga la enseñanza podamos entender y ver la consistencia de la Escritura y el rema, la revelación que Dios nos da. Juan capítulo 3, comencemos con el versículo 3 en adelante. Jesús en su diálogo con Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla. ¿Qué hace el viento? Sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Dios. Amén. El viento relacionado aquí con la vida, pero ahora del nuevo nacimiento. Así como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, que en Adán nosotros recibimos un soplo, y ese soplo llegó a ser un alma viviente. Pero en Cristo recibimos otro soplo y nos convirtió en un espíritu vivificante. Tanto la vida física como la vida espiritual es resultado de un soplo, de un viento.
Yo soy un viento. ¿Saben ustedes por qué yo soy un viento? Más tarde se lo voy a decir. Pregúnteme, pastor, usted nos dijo que le preguntásemos, ¿por qué usted es un viento? Muy bien. Continuamos para que podamos ver. Ya que estamos en Juan, vamos al capítulo 20 de Juan. Juan capítulo 20. No acostumbro a leer tantos textos, pero estamos estudiando la Biblia. Ya comenzamos el discipulado, ¿lo sabían? ¿O no sabían que hoy comenzamos el discipulado? Amén. Se lo tenía como sorpresa. Estamos haciendo una introducción al discipulado, para que al final le voy a decir qué es lo que vamos a estudiar en el discipulado. Capítulo 20 de Juan. ¿Lo tienen? Miren lo que dice el versículo 22. Leamos el 21 para que entendamos. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu. Sopló sobre los 12 y dijo: recibid el Espíritu. Recibid el Espíritu Santo. Otro soplo. ¿Ven ustedes por qué voy por toda la Escritura? Para que podamos entender que el soplo es el instrumento de Dios para hacer todas las cosas. El soplo. Ciertamente, Espíritu de Dios hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. Quiere decir que si Dios no sopla, no hay inteligencia natural, pero lo mismo pasa en lo espiritual. Ya lo van a ver más adelante. Muy bien. Vengan conmigo a Hechos, ya que estamos ahí cerquita. Hechos capítulo 2. ¿Lo tienen? El versículo 1 dice: y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Vino qué? Un viento recio que soplaba. Todo lo que tiene que ver con la creación de Dios es el resultado de un viento. Un viento divino. Comencemos con el primer viento. Salmo 33. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos de los cielos con el aliento de su boca. E hizo Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre su nariz soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente. Job 32:8. Ciertamente Espíritu de Dios hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. Éxodo 15. Al soplo de su aliento se amontonan las aguas. Salmo 18:15. Por su soplo quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Ezequiel 37. Profetiza y di al Espíritu
que sople vida sobre esos muertos. Y vino soplo fuerte y sopló, y los cadáveres se convirtieron en un gran ejército, porque vino el soplo de Dios. El nuevo hombre es un soplo, el viento donde quiera sopla. Y Cristo usó el viento como un símbolo, naturalmente, de lo que es el espíritu, la vida espiritual. Jesús sopló sobre los 12. El día de Pentecostés vino el viento fuerte y sopló. Ahora, yo les dije que recordaran la relación que hay entre la palabra de Dios, el soplo y el espíritu. Porque dice el Salmo 33, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Los cielos de los cielos por el aliento de su boca. Es la misma cosa, la palabra y el soplo. En Job es lo mismo. Ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre, y el soplo lo hace que entienda. Van a ver ahora cómo las tres cosas llegan a ser una sola cosa. Venga conmigo ahora Juan. De marcha atrás y venga Juan. Capítulo 6. Lo tienen. Versículo 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es la palabra? Espíritu. El espíritu es el que da vida. Pero la palabra espíritu es la palabra griega neuma, que significa viento. ¿Qué significa neuma? Viento. ¿Qué significa espíritu? Viento. Le voy a responder porque yo soy un viento. Vengan al capítulo 4. Y después vamos a volver a este versículo para que entendamos. Versículo 24. Dios es neuma. Diga, Dios es viento. Neuma es viento. La palabra castellana neumático. ¿A qué se le llama neumático? A ver, ¿qué se le llama neumático? A las gomas de los autos. ¿Saben por qué se le llama neumático? Porque tiene aire. Usted le pone 35 libras de aire. Justamente saliendo de casa vi que las gomas de mi carro marcaban que tenían poco aire. Pero que eso no es espiritual. Dios es neuma. Diga, Dios es viento. Espíritu es viento. Diga, espíritu es viento. Dios es un viento. ¿Qué es Dios? Un viento. Dios es viento. Dios es neuma. Por eso yo les dije que yo también soy un viento. Yo soy un producto de un viento. Yo nací por un viento en Adán. Yo me sostengo por un aliento. Y yo vivo espiritualmente por un aliento. Yo tengo vida espiritual porque Dios sopló vida espiritual en mí, en el hombre nuevo. Dios es espíritu. Dios es viento. Ahora pueden entender el versículo anterior, Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. Diga, el viento es el que da vida. Ya les dije que todo Dios lo hace a través del viento.
a través de su soplo. Toda la creación, Dios creó con un soplo, Dios sostiene con un soplo, Dios crea nuevamente por un soplo. Dios da vida por un soplo. Lo que usted vio en Ezequiel 37, ese montón de huesos, que cuando se profetizó sobre ellos, al profetizar el profeta usó la palabra de Dios, y la palabra de Dios también es viento. La palabra de Dios es viento. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos de los cielos, con el aliento de su boca. El día de la resurrección, cuando Cristo venga, lo que va a hacer es que va a soplar. Nada más. Sí. Va a ir a los cementerios. Se levanta. Amén. Gloria a Dios. Va a soplar. Otra vez, así como sopló sobre Adán, Jesús sobre los 12 y sobre nosotros sopló. El espíritu, el viento, es el que da vida. La carne, la materia, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son viento y vida. Hay 3 cosas que son las mismas cosas. 4 cosas que son las mismas cosas. La vida es un viento. La palabra es un viento. El Espíritu Santo es un viento. Y Dios es un viento. Y Radamés es un viento. Y usted es un viento también. El espíritu es el que da vida. La carne, la materia, lo humano para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos de los cielos, con el aliento de su boca, con el viento de su boca. Ahora, usted está listo para ir al texto que estamos estudiando. Venga ahora conmigo a 2 de Timoteo capítulo 3. Solo la escritura explica la escritura. ¿Qué yo dije? Muy bien. Escuchen ahora. 2 de Timoteo capítulo 3 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura acá, toda la Biblia, toda escritura es inspirada por Dios. Y esa palabra inspirada, atención, esa palabra inspirada en griego es la palabra theopneustos. Theopneustos. Theo es Dios. Y neustos viene de neuma. O sea, viento. Quiere decir que toda escritura tiene el viento, el aliento de Dios. ¿Toda escritura tiene qué? El aliento de Dios. Toda escritura es aliento de Dios. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado es espíritu y es vida. Cuando Dios habla la palabra, Dios sopla la palabra. Dios sopla la palabra.
Eso es lo que significa la palabra inspiración. Eso es lo que significa la palabra ¿qué? Inspiración. Toda escritura es inspirada por Dios. Tiene el aliento de Dios. Ninguna palabra que no tenga el aliento de Dios es palabra de Dios. No todos los gases son soplo de Dios. Hay muchos gases por ahí. Hay vientos que no son de Dios. Hay mal alientos. Pero el aliento de Dios es puro. La palabra de Dios es pura, que vuelve el corazón, que convierte el corazón, que trae vida. ¿Saben ustedes cuando llega vida? La palabra es inspirada por Dios, tiene el aliento de Dios, tiene la vida de Dios. ¿Vieron cómo el soplo convirtió todos esos cadáveres en un gran ejército? Vida, la palabra vida, la palabra de Dios es viva y eficaz, efectiva, hace aquello para lo cual Dios la envía, tiene vida. Ahora, ¿qué fue lo que quise decir aquí? Para mí está la revelación. Yo les dije a ustedes que cuando Dios iba a hacer el universo, en la otra serie de mensajes, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Dios, todo el universo es la unicidad de Dios, se puede decir así. Dios todo lo hizo relacionado con Él. Él es el centro, el meollo, el núcleo. Él es lo que mueve toda la creación. Todo lo que hay está relacionado con Él. No hay nada creado que sea ajeno a Dios. Todo lo que Dios creó, lo creó interdependiente, relacionado con Él. Él es el todo en la creación. Porque toda la creación es Él. Toda la creación tiene atributos de Dios. La sabiduría, la inteligencia, el poder de Dios, el aliento de Dios, la palabra de Dios. Todo lo que hay fue sustraído de Dios. Dios se tomó a sí mismo y se repartió en toda la creación, se puede decir así. Se impartió para que toda la creación sean porciones de Dios. Y yo no estoy hablando de panteísmo. Panteísmo es una filosofía que cree que Dios está en la naturaleza. Dios no tiene que estar metido en el sol para estar en el sol. Pero el sol tiene una palabra de Dios. Sean las grandes lumbreras. Y por la palabra de Dios el sol está iluminando. Y el sol solamente deja de iluminar si Dios le sustrae la palabra o le quita la palabra. ¿Usted entiende eso? Mientras la palabra de Dios esté en el sol, sean las grandes lumbreras, dijo Dios, sopló sobre toda la creación. La palabra y el soplo es lo mismo. Ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre y el soplo lo hace que entienda. Mire que el espíritu está ahí y el soplo como sinónimos, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. El espíritu de Dios es el que sopla. El espíritu es el que da vida. Es el que sopla como Cristo sopló. Amén. Yo soy viento y yo me alimento de vientos, porque yo soy inspirado por Dios. Yo voy cada día a la escritura. Así como cuando yo salga de aquí o mañana bien temprano, va a tener que yo ir a tomar las 4 llantas mías, porque están las bajitas las 4. Parece que Dios lo hizo para que yo ilustrara. Yo no estaba pensando en eso. Pero cuando vi, mi esposa me lo ha dicho durante el día, y cuando yo vi, me marca que mis llantas tienen poco aire. Y era Dios, entiendo, para ilustrar esto, mis hermanos. Yo mañana tengo que ir temprano a cargar mis llantas. Pero yo cada mañana voy a la inspiración, a inspirarme, a tomar aliento de Dios.
La palabra es aliento de Dios, es espíritu de Dios, es vida de Dios. El espíritu, Isabel, es el que da vida. Cuando yo hablo la palabra de Dios, yo en este momento estoy inspirándolos. Porque estoy inspirado. Porque estoy hablando la palabra. La palabra inspira. Theos neustos. Soplo de Dios. Seguimos. Véngase ahora conmigo a segunda de Pedro, ya al final de la Biblia, segunda de Pedro. Pase a Hebreos, primera de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Atención aquí. Hoy comenzamos el discipulado. Y ya saben ustedes que a mí se me hace muy difícil predicar conocimiento solamente. Muy difícil. Aún ponerme yo a preparar conocimiento, o sea, logos, letras, se me hace muy difícil. Es como para el cuerpo los huesos. En caso de Ezequiel, los huesos, la carne, los músculos eran las letras de la Biblia. Pero cuando sopló, le dio el rema, le dio la inspiración, le dio la vida. Las letras son instrumentos humanos para comunicar un mensaje. Pero viene la parte divina. Dios tomó polvo de la tierra, los elementos orgánicos, carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, azufre, hierro, magnesio. Ese es el polvo de la tierra. Lo natural. El hombre es carne en Adán, espíritu en Dios. Entonces sopló. Esa es la Biblia. La Biblia es letras y espíritu. La letra mata, el espíritu vivifica. Así es la Biblia. La letra mata. Eso es lo que le pasa a los teólogos, a los filósofos, a los que van a la Biblia solamente y se concentran en las letras y ven la Biblia como un libro cualquiera y hacen un exégesis de la Biblia como si estuvieran estudiando la Ilíada y la Odisea de Homero o de cualquiera de esos libros antiguos. Lo ven igual, un libro histórico, pero no, aquí hay vida. Aquí hay vida. Y yo no digo hay vida, simplemente hay vida. Usted lee cualquier otro libro y usted no recibe lo mismo que usted recibe cuando usted lee la Biblia. Millones y millones de personas hemos sido transformados y tenemos vida de Dios. Amén. Amén. Las letras tienen su importancia. Algunas personas que menosprecian el cuerpo. Si el cuerpo no tuviera importancia, ¿por qué los demonios andan buscando el cuerpo hasta de los cerdos? Le pidieron a Jesús, métenos en esos cerdos. Por algo los espíritus andan buscando el cuerpo. El cuerpo es importante, no lo menosprecien el cuerpo. Pero es más importante el espíritu que da vida al cuerpo. Las letras de la Biblia, el conocimiento es importante. Pero el conocimiento solo mata. Pero con el espíritu da vida. Amén. Y en este discipulado vamos a estudiar las letras con el neuma. Con el neuma. A las letras Dios les va a poner el neuma, el soplo de Dios. Vamos a soplar cada jueves para que haya inspiración.
Amén. Gloria a Dios. No es difícil saber por qué la Biblia es vida de Dios. Miren lo que dice aquí el versículo para que lo apliquemos. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca la profecía vino por voluntad humana. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Oh, la palabra aquí, inspirados, es distinta a theusneustos. Aquí, el adjetivo que se usa viene del verbo fero. Fero significa llevar y traer. En realidad, la traducción aquí, inspiración, que no es que esté incorrecta, pero en realidad debía decir, los santos hombres de Dios fueron llevados y traídos por el Espíritu Santo. ¿Y saben ustedes de dónde procede la palabra fero? La palabra fero es la palabra que se usa para hablar de los barcos de vela. ¿Usted ha visto los barcos de vela? Los barcos antiguos de vela que no tenían timón, eran llevados por el viento. Y iban de aquí para allá. El viento de donde quiera sopla. El viento llevaba los barquitos para allá y los llevaba para acá. Los santos hombres de Dios fueron soplados por el Espíritu y recibieron la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. Transmitieron la revelación de Dios. Ahora dice que fueron llevados para acá y llevados para acá. Como el viento que lleva para acá y sopla para allá. Sopla para acá y sopla para allá. Noten que esta palabra fero también está relacionada con el viento. Vamos a estudiarla. Para que entiendan, vengan conmigo a Hechos capítulo 2. Otra vez, Hechos 2. ¿Lo tienen? Miren lo que dice Hechos 2, versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento fuerte, recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Saben lo que dice ahí, mis hermanos? Ahí se usa el verbo fero. La palabra que se usa es fero, el verbo feromenes, que también dice un viento recio que los llevaba de aquí para allá y de allá para acá. Soplaba, los llevaba. Un viento fuerte que los llevaba. Ese viento fuerte, mis hermanos, ese recio viento arrastrador de Pentecostés, ese es fero. Vino un viento fuerte que soplaba. Un viento violento que llenó la casa. Soplaba, fero, llevaba para acá y llevaba para acá. Otra vez el Espíritu Santo relacionado con el viento. El viento donde quiera sopla. Pero no se sabe dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Dios. Te lleva para acá, te lleva para acá. Te lleva para acá y te lleva para acá. Los cristianos tenemos que ser como las águilas. Las águilas son muy sabias. Las águilas aprovechan dos cosas del viento: su fuerza y su dirección. Las alas, ellas abren las alas, y abrir las alas, el viento viene con su fuerza y ellas se exponen al viento. No hacen nada, simplemente se paralizan en el aire, abren las alas y aprovechan
la fuerza del viento y la dirección del viento. Así es todo aquel que es nacido y guiado por el Espíritu. Amén. Los santos hombres de Dios fueron como las águilas. Los que escribieron la Biblia recibieron el fero de Dios. Fueron llevados para allá y llevados. Ese viento fuerte que soplaba y los llevaba para acá y los llevaba para allá. Viento que soplaba. Cuando el viento sopla por todos los lados. ¿Han visto el viento cuando viene? ¿Han visto el viento cómo se lleva todas las cosas para todos los lados? Así inspiró Dios a los hombres. Van a ver otro ejemplo de Fero. Vengan conmigo a Hechos 27. ¿Lo tienen? Dice aquí, para que entendamos, este es Pablo cuando iba camino a Roma. Dice el versículo 13, y soplando una brisa del sur. ¿Están conmigo? 27:13. Pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Escuchen ahora. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y nos dejamos llevar es Fero. Ahí está Fero. ¿Saben ustedes cómo dice el original? Éramos llevados a la deriva. Vino un viento Euroclidón, ese es el espíritu. Y dice que perdieron el control. No tenían control sobre la embarcación. Le arrebató el timón. Y dice que íbamos a la deriva. ¿Entendieron eso? Ellos tenían un viento, una brisita del sur y dijeron, eso es lo que queríamos. Estaban contentos con la brisita. Pero de momento vino Euroclidón, un viento fuerte del sur. ¿Qué pasó? Perdieron el control. El viento tomó el timón y no pudieron controlar la navegación y tuvieron que dejar que la nave fuera llevada a la deriva por el viento. Así los santos hombres de Dios perdieron el timón y Dios comenzó a conducirlos al pensamiento de su corazón. Amén. Así hablaron los santos hombres de Dios. Fueron arrebatados por el Espíritu. Como el día de Pentecostés, el viento fuerte que soplaba, que hizo que sacudió toda la casa. Donde Dios tomó el control de la casa y llenó la casa. Y el viento se apoderó de la casa. La hegemonía del viento gobernaba la casa. La iglesia es la casa de Dios. Cuando la iglesia está llena del Espíritu, el Espíritu se adueña de la casa y el poder del viento mueve a la iglesia, la sacude y la conduce. Amén. Amén. Este barco bien puede representar la iglesia. Hay que orar a Dios para que el viento de Dios sople de tal manera que le quite el timón de la mano a los hombres. Hay que orar para que venga Euroclidón. Euroclidón y le arrebate el timón a los que dirigen la iglesia.
Para que digan, no podemos controlar la embarcación. Dejemos que se vaya a la deriva. A la deriva. Amén. A la deriva. Como la arquilla de Moisés, que ya llevada, pero llevada donde la reina para que la adoptara. Llevada por el viento. Cuando a usted le digan que la Biblia fue escrita por los hombres, diga, cierto. La Biblia no niega. Fíjense que dice, nunca la profecía vino por voluntad humana. Y niega que fuera voluntad del hombre. Pero a la vez afirma que los santos hombres de Dios hablaron. Pero controlados por el Espíritu. En otras palabras, no tenían el timón en la mano. Él lo llevaba. Los llevaba. No dejaron de ser ellos. No fueron poseídos. Saben que Dios inspira pero no posee a nadie. Los endemoniados son poseídos. Y después que están arrebatados ahí, cuando despiertan de ese estado, dicen, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué yo dije? ¿Qué pasó? No saben, están poseídos. No, los hombres de Dios no fueron poseídos. Fueron llevados y traídos. Pero Dios tomó sus mentes, su inteligencia, su conciencia, sus pensamientos, sus emociones y las llevó. Los santos hombres de Dios fueron llevados y traídos por el Espíritu. Ven cómo la Escritura llegó a nosotros. Jeremías dice a los profetas falsos, en Jeremías, por ejemplo, 28:15 y 29:9, él les dice, ustedes han hablado sus propias palabras, Dios no ha hablado por ustedes. En otras palabras, ustedes no fueron llevados por el viento. Pero fíjense que ambas palabras, seumnestos y la palabra fero, tienen una relación con el viento. Este lenguaje figurado nos ayuda a entender la iniciativa del Espíritu y cómo el Espíritu guió a los santos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que defino entonces, mis hermanos, defino lo que es inspiración. Prácticamente. Tengo aquí para ustedes dos definiciones que son sustraídas de esos versículos y de todo lo que la Biblia dice en cuanto a inspiración. La palabra inspiración viene del latín inspirare, que significa respirar en, o sea, insuflar. Eso es en latín. Ya saben ustedes cómo se dice en griego. Es un influjo especial del Espíritu que impulsa y enseña a los autores bíblicos de tal forma que lo que escribieron es la autorizada palabra de Dios con plena cualidad de revelación divina. Voy a repetirlo. Inspiración es influjo especial del Espíritu Santo que impulsa, o sea, lleva y trae, y enseña a los autores bíblicos de tal forma que lo que escribieron es la autorizada palabra de Dios con plena cualidad de revelación divina. Otra definición inspirada se puede hacer así en esas dos definiciones.
Inspiración es la supervisión, oigan bien la palabra, me gusta esta definición. Es la supervisión de Dios sobre los autores de la Biblia, de modo que estos, usando sus propias personalidades y estilos, compusieron y registraron sin error en los manuscritos originales la revelación de Dios al hombre. Otra vez, inspiración es la supervisión de Dios, por eso dice que los llevaba y los traía, sobre los autores de la Biblia, de modo que estos, usando sus propias personalidades y estilos, compusieron y registraron sin error en los manuscritos originales la revelación de Dios al hombre. Porque Dios, mis hermanos, Dios, como yo dije, no los poseyó, los inspiró, los llevaba y los traía. Ellos tenían su propia personalidad y su propio estilo al escribir. La escritura, escuchen esto, otra vez la misma ilustración. Dios tomó lo físico, lo tangible, el polvo de la tierra y sopló, de tal manera que el hombre es polvo y es espíritu. ¿Ok? Jesús, cuando se encarnó, era hombre y era divino. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. La escritura es letras y espíritu. O rema, parte inspirada, iluminada. La escritura es el resultado de Dios y el hombre. Pero eran los santos hombres de Dios, no hombres cualesquiera, los santos hombres de Dios. Y hablaron siendo inspirados. Y aunque participaron los hombres, no es por voluntad humana. ¡Wow! ¿Escucharon? ¿Entendieron? Aunque participaron los hombres con su personalidad y su estilo, no vino la profecía por voluntad humana. Solo Dios lo hace. ¿Cómo pudo Dios en el vientre de María? María era una mujer santa, pero una pecadora. Heredó el pecado de Adán, era pecadora. No era inmaculada, el único inmaculado es Cristo. Con todo respeto a María, que es mi hermana, y yo la respeto, una santa de Dios, elegida por Dios. No menospreciamos a María, pero no era perfecta, no, era una mujer pecadora. ¿Cómo pudo Dios en el vientre de una mujer pecadora depositar un ser santo? Como dijo Gabriel, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá y te hará sombra, y lo que nacerá de ti será llamado el Santo de Dios. ¿Cómo pudo ponerlo santo en un cuerpo que no era santo? Eso pasa en el hombre nuevo. ¿Cómo pudo Dios poner el hombre nuevo metido en el hombre viejo? ¿Cómo somos morada de Dios en el Espíritu? El Espíritu de Dios está en nosotros, vive en nosotros, pero no se contamina de lo que hay en nosotros. Hace una cápsula allí espacial, un saco, y se mete ahí y tiene una pared para no contaminarse. ¿Usted entendió? ¿Usted entendió? ¿Usted entendió? Eso hizo Dios con los hombres. Le dio su inspiración, le dio su guianza, hablaron, lo supervisó y todo. Y la escritura, aunque participaron los hombres, no tiene nada de los hombres. Es palabra de Dios. Amén. Amén. Como Jesús, ¿cómo pudo estar en el vientre de María y no se contaminó? ¿Cómo el Espíritu Santo mora en mí y no se contamina? ¿Cómo la escritura fue escrita por los santos hombres de Dios, pero dice, nunca vino por voluntad humana? No hay contradicción.
Participaron los hombres, pero Dios aisló sus pensamientos. Y el Espíritu tomó el control del barco de vela para que fuera por la dirección de los pensamientos de Dios y no del estilo y la personalidad de los autores. Respetó a los autores, pero plasmó su mismísima palabra. Supervisó para que esto sea solo palabra de Dios. Amén. El jueves que viene vamos a entrar en más detalles. Hablaremos de ese proceso de Dios en las mentes de esos hombres para que la palabra llegue a nosotros. Por este mismo canal, el próximo jueves, a esta misma hora. Dale un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. ¿Ven cómo les enseñé? Enseñándoles la vida de la palabra. ¿Aprendieron o no aprendieron? Adquirieron conocimiento, cierto. Fuimos por toda la Biblia. Pero a la vez adquirieron revelación y un entendimiento elevado. Porque ahora saben que Dios todo lo hace con el soplo y que la Biblia es un soplo. La Biblia inspira. La Biblia convierte. La Biblia convierte a un orgulloso en un hombre manso con el soplo de la palabra. A un hostil en un hombre pacífico, tranquilo. El soplo. El soplo. Porque el viento cuando sopla se lleva a la hojarasca. Derriba, arrastra. ¿Vieron ustedes las figuras que se usan? Que el soplo, el aliento de Jehová, por el soplo de Jehová se amontonan las aguas. Por su soplo quedaron descubiertos los cimientos del mundo. Por su soplo los huesos secos se convierten en un gran ejército. Los pecadores se convierten en santos. El viento de Jehová. Gracias. Esto vida. El Espíritu es el que da vida. El soplo es el que da vida. Dios sopló sobre los 40 autores de la Biblia y recibieron el soplo de Dios. Los pensamientos de Dios fueron llevados por el viento del Espíritu, de tal manera que pudieron plasmar aquí los pensamientos de Dios. Y aquí, milenio después, está Dios transformando las vidas. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia y para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Amén, amén, amén. Así que si alguien te dice a ti, yo no creo en la Biblia porque fue escrita por hombres, dile, sí, fue escrita por hombres, los santos hombres de Dios, pero nunca por voluntad humana, porque fueron llevados por el Espíritu, soplados por el Espíritu. Y verán ustedes en los próximos mensajes, cuando estudiemos el proceso de Dios con ellos, vamos a ser muy edificados. Oremos. Padre Santo, Padre justo, Padre bueno, gracias. Verdaderamente tu palabra es vida, 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 vida. No nos importa lo que los hombres crean. Hay hombres que van a la palabra y la tratan como un libro cualquiera.
le llaman la alta crítica, la baja crítica. No nos importa el criterio de los hombres. No importa lo que inventen, no importa, Dios mío, los argumentos que puedan usar para desacreditar, desvirtuar la palabra o sembrar dudas. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Nosotros creemos en el Dios Neuma, el Dios Espíritu, que sopló su vida, su soplo sobre nosotros. Y ese soplo vino a través de la Escritura, porque la regeneración vino por la palabra. La palabra, el hombre nuevo es el resultado de la palabra, del soplo. La palabra es un soplo. Y somos el resultado de ese soplo, porque Dios es un soplo, Dios es neuma, es espíritu. Y sopló espíritu sobre nosotros. Gracias por la palabra. Ayúdanos, Señor, diariamente a alimentarnos con la palabra. Que no pase un solo día que no tengamos quietud y tranquilidad para ir a la fuente de la inspiración, a recibir la revelación, los pensamientos de Dios. Cuánta inspiración. A veces estamos desanimados y vamos y recibimos aliento y ánimo. Otras veces estamos decepcionados, estamos afectados, oh Dios, y leemos la palabra y se nos inyecta, viene. Ay, Señor, todas las cosas están desnudas y abiertas. Así como dice el Salmo, que cuando Jehová sopló, se descubrieron los montes, o los abismos se descubrieron, se desnudaron. Así pasa cuando la palabra viene, nos desnuda. Y todo lo íntimo del hombre, lo que está oculto en el hombre, los tapujos vergonzosos salen y brotan. No hay nada oculto que no venga a la luz, porque la palabra penetra, separa el alma del espíritu, es poderosa para diagnosticar lo que hay en el corazón y como medicina insuperable e infalible. Gracias por tu palabra, Dios. Imparte vida, enamóranos de ti, enamóranos de la palabra. Ay, Señor, nos hacemos un espíritu contigo. El que se une con el Señor es un espíritu con Él. El que se une con el neuma se convierte en un neuma. El que se une con el viento se vuelve viento y es dirigido por el viento y adquiere la fuerza del viento y la dirección del viento. Oh Dios, haz que entendamos lo que tú quieres enseñarnos, Dios, en el nombre bendito de Jesús. Y en este discipulado que recibamos más que conocimiento, oh Dios, porque las letras matan si no tienen espíritu. Pero vamos a tener el conocimiento que según Dios, que produce piedad, que según Dios, que produce el amor según Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, el fruto de Dios, la vida de Dios. Nútrenos con tu palabra. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y yo oro por ti, mi hermano. Oro para que el soplo de Dios a través de la palabra llegue a tu vida. Y el Dios del cielo pueda hacer aquello que se ha propuesto contigo. Que Dios te enamore de la palabra y te haga entender lo que es la palabra y te dé fe profunda, poderosa y permanente en su palabra, y que sea la Biblia siempre la fuente de tu inspiración y sea tu seguridad siempre lo que Dios revela y dice en su palabra. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya, amén. Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.